Finalmente le dije la verdad a mi mejor amiga, y el universo decidió que ese era el momento perfecto para ser atropellado por un auto. Estaba mirando por mi ventana el camión de mudanzas estacionado afuera del edificio de mi mejor amiga Elena, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de ella. Me voy hoy. Aún podrías detenerme. Dime que me quede. Mi pecho se apretó. ¿Cómo podría? Sabía que había estado enamorado de ella durante años. Pero cuando comenzó a salir con mi amigo Raúl, me retiré, les di espacio, traté de seguir adelante. Y casi lo logré hasta anoche cuando apareció en mi apartamento llorando, diciéndome que estar con Raúl le hizo darse cuenta de que no estaba enamorada de él en absoluto, que en realidad me amaba a mí, y pensó en mí todo el tiempo. Pero cuando Elena preguntó si quería darnos una oportunidad, me sentí traicionado, como si fuera un plan de respaldo. Entonces, le dije que ya no sentía eso por ella, y que necesitaba seguir adelante. Vi la esperanza en sus ojos morir ahí mismo en mi puerta. Ahora, se iba para siempre, un nuevo comienzo lejos de mí. La vi cargar cajas por las escaleras cuando nuestros ojos se encontraron. Me miró fijamente por un rato, esperando que la detuviera, que le dijera que se quedara, justo como pidió en los mensajes. Cuando permanecí en silencio, solo asintió, se subió a su auto y comenzó a irse. Pero en el segundo en que sus luces traseras desaparecieron en la esquina, el pánico me golpeó. Corrí de vuelta arriba y agarré mi teléfono. Mis manos temblaban tanto que apenas podía desbloquearlo. Llamé a Raúl. Sé que no quieres saber de mí, pero Elena se va. Y quería sentirme bien con esto, pero no lo estoy. Raúl respondió inmediatamente. Entonces ve tras ella. No puedo. Tú y ella estaban... Hermano, nunca estuvo enamorada de mí. Raúl interrumpió. Todo el tiempo que estuvimos juntos, se iluminaba cada vez que le escribías. Yo estaba a la mitad de una oración contándole sobre el trabajo, y ella escuchaba. Pero en el momento en que tu nombre aparecía en la pantalla de su teléfono, toda su cara se suavizaba de una manera que nunca lo hizo conmigo. Suspiró. Las palabras me golpearon fuerte. Pero salió contigo. Te eligió, argumenté, sintiendo que estaba perdiendo la cabeza. Solo porque no sabía. ¿Sabes? Antes de que se fuera, tuvimos una conversación honesta, y me contó cómo se sentía. Como si hubiera pasado 3 meses tratando de convencerse de que me amaba. Pero cada vez que algo bueno o malo pasaba, yo no era la persona a quien quería contárselo. Eras tú. Lloró diciendo que amar a la persona equivocada era el sentimiento más solitario del mundo. No podía respirar. Todo este tiempo, pensé que lo había elegido a él sobre mí, que la amaba mientras ella quería a alguien más. Pero había estado enamorándose de mí todo el tiempo, y ni siquiera se dio cuenta hasta ahora cuando era demasiado tarde. No regresó contigo, porque yo no era suficiente, continuó Raúl. Regresó porque finalmente entendió lo que había estado sintiendo todos estos años. No eres su plan de respaldo, eres la persona de quien está enamorada, y sé que aún estás enamorado de ella. Me levanté. Voy tras ella, anuncié antes de colgar. Agarré mis llaves y corrí hacia la puerta, marcando su número mientras bajaba las escaleras de 2 en 2. Salté al auto y aceleré por la autopista tratando de alcanzarla antes de su vuelo. No contestó. Traté de llamar de nuevo. Lo mismo. En la tercera llamada, derramé mi corazón en el buzón de voz, esperando que tal vez la alcanzara. Elena, soy yo. No cuelgues. Por favor, solo escucha. Estaba herido. Pensé que era tu segunda opción, que te conformaste conmigo porque no funcionó con él. Ni siquiera te di la oportunidad de explicar. Hice una pausa, cambiando de carril en carril mientras me acercaba a la salida, a solo 10 minutos de finalmente tirarla a mis brazos. Raúl me dijo la verdad, continué. ¿Y sabes qué? Significas todo para mí, y no creo que podría pasar el resto de mi vida preguntándome qué podríamos haber sido. Así que, por favor, espérame. Déjame encontrarte y decirte cuánto quiero estar contigo y cuánto te amo. Un camión grande me golpeó de lleno en una intersección. Mi auto se volcó 4 veces antes de golpear uno de los postes de luz. Estaba a 3 minutos del aeropuerto. Cuando abrí los ojos, todo estaba blanco. Una enfermera entró sonriendo cuando sus ojos se abrieron. Dios mío, estás despierto, jadeó antes de salir corriendo. Durante la siguiente hora, una mujer mayor entró al cuarto, su sonrisa suave y amigable, pero sus ojos llenos de tristeza. Cuando se acercó, mi respiración casi se detuvo. Era ella, era Elena, pero ya no tenía 21 años. Su cabello tenía hebras de plata, líneas finas alrededor de los ojos. Han pasado 15 años, susurró. ¿Es demasiado tarde? Le pregunté. Me miró a los ojos, tomó una respiración temblorosa y acercó una silla a mi cama. Su mano se extendió lenta y cuidadosa, como si tuviera miedo de que pudiera romperme si se movía demasiado rápido. Sus dedos se envolvieron alrededor de los míos y se sentían cálidos y reales, y nada como el recuerdo que había estado conservando que se sentía como ayer, pero en realidad eran 15 años. No es demasiado tarde para conocernos de nuevo, dijo en voz baja. Pero todo ha cambiado. Ambos hemos cambiado. Necesitamos tomarlo muy lento. Antes de que pudiera descubrir qué responder, la puerta se abrió y un doctor en bata blanca entró llevando una tableta. Se detuvo cuando vio que estaba despierto y hablando. Luego se movió al otro lado de mi cama. Se presentó, pero el nombre se deslizó directo fuera de mi cabeza porque comenzó a explicar lo que me había pasado y no podía concentrarme en nada más. Trauma craneal severo del accidente automovilístico. 15 años en coma. Mi cerebro había estado curándose todo este tiempo, construyendo nuevos caminos alrededor de las partes dañadas. Habló sobre fisioterapia y pruebas cognitivas y reaprender cosas básicas como caminar y vestirse. Mi cuerpo había olvidado cómo hacer casi todo mientras dormía.
El camino por delante tomaría meses, tal vez años. Siguió hablando, pero dejé de escuchar las palabras porque el peso de todo presionó mi pecho y dificultó respirar. Elena apretó mi mano, y la miré de nuevo. Esperó hasta que el doctor se fue antes de hablar. Estaré aquí para apoyarte en esto, dijo. Pero necesito que entiendas algo. No soy la misma persona que te rogó que me impidieras irme. Tengo una carrera ahora, responsabilidades, una vida entera que construí sin ti que no puedo simplemente abandonar. Su voz se quebró un poco en la última parte. Quiero ayudarte, pero también necesito cuidar de mí misma. ¿Tiene eso sentido? Asentí, aunque una parte de mí quería gritar que nada de esto tenía sentido. Mi voz salió áspera cuando finalmente logré hablar. El mensaje de voz, el que estaba dejando cuando el camión me golpeó. ¿Lo escuchaste? Sacó su teléfono del bolsillo y lo levantó. Lo he guardado todos estos años, dijo. Pero escucharlo podría ser más difícil de lo que esperas ahora. ¿Estás seguro de que quieres? No estaba seguro de nada ya, pero asentí de todas formas. Una mujer con cabello oscuro y una carpeta gruesa entró antes de que Elena pudiera reproducir el mensaje de voz. Se presentó como Olivia Caruso y explicó que estaba aquí para ayudarme a resolver todas las cosas legales y financieras. Se sentó en otra silla y abrió la carpeta en su regazo. Mis padres habían tenido la tutela sobre mí durante los primeros 7 años. Luego ambos murieron en un accidente automovilístico hace 8 años, y la tutela pasó a mi hermana, que se mudó al otro lado del país con su familia. Olivia dijo que me ayudaría a solicitar beneficios por discapacidad y lidiar con reclamos de seguros, y eventualmente recuperar mi derecho legal a tomar mis propias decisiones una vez que fuera lo suficientemente estable. Las palabras parecían venir de muy lejos. Mis padres estaban muertos. Mi hermana se había ido. Todo lo que conocía había simplemente desaparecido. Miré a Elena y me forcé a hacer la pregunta que había estado atorada en mi garganta desde que desperté. ¿Qué hay de Raúl? ¿Siguen juntos? Sacudió la cabeza y algo en su cara se suavizó. Terminamos dentro de un año, dijo. No podía dejar de compararlo con lo que sentía por ti. Cada vez que íbamos a algún lugar o hacíamos algo, pensaba en cómo habrías reaccionado o qué broma habrías hecho. No era justo para él. Hablamos de eso y decidimos que éramos mejores como amigos. Él está muy bien ahora. Tiene su propia vida. Probablemente querrá visitarte cuando estés listo para eso. El alivio que me golpeó se sintió mal y egoísta, pero no, podía evitarlo. Las lágrimas vinieron antes de que pudiera detenerlas. Corrieron por mi cara y en mis oídos, porque no podía levantar mis manos para limpiarlas. Lo siento, dije, y mi voz se quebró completamente. Lamento haberte rechazado en mi puerta esa noche, por ser demasiado orgulloso y herido para simplemente escucharte, por dejar que todo esto pasara porque fui estúpido y asustado. Elena comenzó a llorar también, y se inclinó hacia adelante, su frente casi tocando la baranda de la cama. Te perdono, dijo. Te perdoné hace mucho tiempo, pero el perdón no borra 15 años. No nos convierte en las mismas personas que éramos entonces. No podemos simplemente continuar donde lo dejamos como si nada hubiera pasado. Tenía razón, y lo sabía, pero eso no lo hacía doler menos. Un hombre entró más tarde esa tarde y se presentó como Will Hancock. Era mi fisioterapeuta, y necesitaba hacer una evaluación para ver qué podía hacer aún mi cuerpo. Movió mis brazos y piernas gentilmente, probando cómo respondían mis músculos. Todo se sentía débil y mal, como si mi cuerpo perteneciera a alguien más. Explicó que 15 años en la cama significaban que mis músculos se habían atrofiado y mis huesos se habían vuelto delgados. Mi cuerpo literalmente había olvidado cómo hacer casi todo. Estableció pequeñas metas para mí: levantar mi brazo 15 centímetros de la cama, flexionar los dedos de los pies, girar mi cabeza hacia un lado. Cosas que solían ser automáticas ahora requerían todo mi enfoque y fuerza. Dijo que tomaría meses de trabajo doloroso solo para poder sentarme solo, tal vez un año antes de que pudiera caminar de nuevo. Los números parecían imposibles. Esa noche, después de que todos se fueron, miré fijamente el techo y traté de contar todo lo que había perdido. 21 cumpleaños se convirtieron en 36. Primavera, verano, otoño, invierno, una y otra vez, 15 veces sin mí. Mis padres envejeciendo y luego muriendo sin que yo estuviera ahí. Mi hermana construyendo una familia que nunca conocí. Amigos siguiendo adelante, casándose, teniendo hijos, viviendo vidas enteras mientras yo estaba congelado en esta cama. El dolor se sintió demasiado grande para mi cuerpo. Presionó contra mis costillas y apretó mi pecho, y no podía llorar más porque estaba demasiado cansado y demasiado vacío y demasiado asustado de lo que vendría después. Elena regresó la mañana siguiente cargando una caja de cartón. La puso en la silla y comenzó a sacar cosas. Fotos de ella sentada junto a mi cama durante diferentes estaciones, su cabello corto, luego largo, luego corto otra vez. Tarjetas que me había escrito en mis cumpleaños y días festivos. Un diario donde había escrito sobre sus visitas y lo que estaba pasando en su vida. Miré las fotos lentamente, viendo versiones de ella que nunca conocí. Ella a los 25 con un nuevo corte de cabello. Ella a los 30, luciendo cansada, pero de alguna manera más fuerte. Ella a los 35 con esas hebras de plata en su cabello que noté cuando entró por primera vez. Había estado aquí todo el tiempo, viviendo y cambiando y envejeciendo mientras yo permanecía congelado a los 21. La caja era prueba de que nunca me olvidó, incluso cuando tal vez debería haberlo hecho. Elena puso las fotos de vuelta en la caja y se sentó junto a mi cama otra vez.
Se veía cansada de una manera que iba más profundo que solo falta de sueño. Quería preguntar sobre los 15 años, pero no sabía por dónde empezar. Pareció leer mi mente porque respiró profundo, y comenzó a hablar. Me contó que se mudó a otra ciudad como 6 meses después del accidente. Tomó una oportunidad de trabajo que la alejó de todo lo que le recordaba de mí. Conoció a alguien en el trabajo, un chico que era amable y estable, y la hacía sentir menos sola. Salieron por un año, y se casaron en una ceremonia pequeña con solo algunos amigos. Ninguna boda grande, nada elegante. Dijo que se sintió correcto en ese momento, como si finalmente estuviera avanzando en lugar de estar atorada en el pasado. Pero 3 años después, ambos despertaron un día y se dieron cuenta de que se habían precipitado en todo, porque estaban tratando de arreglar algo roto dentro de sí mismos. El divorcio fue silencioso y triste, pero no enojado. No hubo niños, por lo que dijo que estaba agradecida ahora porque habría hecho todo mucho más complicado. Me miró cuando terminó, y pude ver que estaba esperando que yo reaccionara. No sabía qué decir. Una parte de mí se sintió aliviada de que ya no estuviera con él, lo que me hizo sentir como una persona terrible. La otra parte solo se sintió triste de que hubiera vivido toda esta vida, tomado estas decisiones enormes, construido y perdido un matrimonio, todo mientras yo yacía aquí congelado en el tiempo. Antes de que pudiera descubrir qué decir, alguien tocó la puerta. Olivia entró cargando otra carpeta, y miró entre Elena y yo como si estuviera interrumpiendo algo importante. Elena se levantó y dijo que regresaría mañana. Le dio un apretón rápido a mi mano y se fue. Olivia acercó la silla y abrió su carpeta. Era el 4.º día desde que desperté, y necesitaba revisar la línea de tiempo realista para mi recuperación. Extendió papeles sobre la mesa junto a mi cama y comenzó a explicar. Necesitaría al menos 3 meses de rehabilitación intensiva hospitalaria antes de que alguien pudiera siquiera discutir la transición a cuidados ambulatorios. Lo dijo lentamente, asegurándose de que entendiera que esta no sería una recuperación rápida. No podía simplemente trabajar duro por unas semanas e irme a casa. Mi cuerpo había estado en la cama por 15 años, y eso significaba que mis músculos, huesos, órganos, todo había cambiado. Necesitaba que entendiera que mis expectativas tenían que coincidir con la realidad médica, o terminaría frustrado y rindiéndome. Asentí, pero por dentro estaba entrando en pánico. 3 meses mínimo solo para llegar a la siguiente etapa. ¿Cuánto tiempo hasta que pudiera caminar, vivir solo, tener cualquier tipo de vida normal? Olivia debió haberlo visto en mi cara porque dijo que lo tomaríamos un día a la vez y celebraríamos pequeñas victorias. Se fue después de hacerme firmar algunos formularios sobre la transferencia de rehabilitación. Esa noche no pude dormir. Seguía pensando en el matrimonio y divorcio de Elena, en 3 meses de rehabilitación, en cuánto tiempo ya se había perdido y cuánto más se escurriría. Cuando Elena regresó la mañana siguiente, había reunido valor para preguntarle algo que había estado quemando en mi pecho desde que entró por primera vez. Le pregunté si podríamos tratar de estar juntos ahora. Mi corazón latía fuerte y mis manos se sentían sudorosas contra las sábanas del hospital. Cerró los ojos y vi su cara pasar por como 10 emociones diferentes en 5 segundos. Cuando los abrió otra vez, se veía triste y honesta. Dijo que no sabía qué quería todavía. Dijo que ahora mismo, mi única tarea era enfocarme en volverme más fuerte y aprender a vivir en este nuevo mundo. Todo lo demás podía esperar. Sentí algo romperse dentro de mí cuando dijo eso. Había despertado de 15 años, y ella era la primera persona que vi, y pensé que tal vez eso significaba algo. Pero tenía razón. Estaba acostado en una cama de hospital, incapaz de siquiera sentarme solo. ¿Qué tipo de relación podríamos tener así? Le grité antes de poder detenerme. Le dije que ella era la razón por la que estaba aquí, que me estrellé porque la estaba persiguiendo al aeropuerto, porque estaba dejando ese mensaje de voz diciéndole que la amaba. Las palabras salieron cortantes y malas, y me odié en el segundo en que salieron de mi boca. Elena se levantó y agarró su bolsa. Su cara se puso pálida, y pude ver lágrimas comenzar. Me disculpé inmediatamente, desesperadamente. Dije que no lo decía en serio, que estaba asustado y confundido, y desquitándome con ella. Se detuvo en la puerta y se dio vuelta. Dijo que podríamos seguir hablando, pero necesitábamos hacerlo sin poner etiquetas o presión en lo que fuera esto entre nosotros. Dijo que regresaría mañana, pero necesitaba entender que culparla por mis decisiones no era justo para ninguno de nosotros. Se fue, y pasé el resto del día sintiéndome como basura. Una semana pasó con visitas cortas y cuidadosas de Elena. Hablamos de cosas seguras como el clima, y qué programas eran populares ahora, y cuánto había cambiado la tecnología. Se sentía falso y distante, pero no sabía cómo arreglarlo después de lo que había dicho. Luego, una tarde, entró y sugirió algo que hizo que mi estómago se hundiera. Dijo que tal vez deberíamos escuchar el mensaje de voz juntos, solo los primeros 30 segundos. Pensó que podría ayudarnos a ambos a entender qué pasó ese día en lugar de dejarlo sentado entre nosotros como esta cosa enorme no dicha. Acepté aunque estaba aterrorizado. Sacó su teléfono y vino a sentarse justo al lado de mi cama. Presionó reproducir y escuché mi propia voz, más joven y llena de pánico. Me escuché decir su nombre. Escuché la desesperación y amor en mi tono. Era como escuchar a un extraño y a mí mismo al mismo tiempo. Llegamos a 30 segundos, y se detuvo. Ambos teníamos lágrimas corriendo por nuestras caras. Ninguno de nosotros pudo hablar por un rato. Finalmente dije, tal vez deberíamos esperar antes de escuchar el resto.
Asintió y guardó su teléfono. Algo se había abierto entre nosotros, pero de una manera diferente a antes. Se sentía crudo, pero también honesto. Unos días después, Elena me dijo que había comenzado a ver a una terapeuta llamada Jazmín. Dijo que necesitaba ayuda para procesar la mezcla complicada de culpa y alivio que sentía sobre mi accidente y recuperación. Le pregunté qué quería decir con alivio, y dijo que explicaría más después, pero básicamente, estaba contenta de que estuviera despierto, aunque las circunstancias fueran terribles. En las siguientes semanas, mencionó a Jazmín más y más. Aparentemente, Jazmín la estaba ayudando a reconocer patrones en su vida, como siempre trataba de arreglar cosas y personas en lugar de lidiar con sus propios problemas. Elena dijo que Jazmín le dijo que necesitaba aprender cuándo dar un paso atrás y dejar que otros tomaran responsabilidad por su propia sanación. No sabía qué pensar de eso. Una parte de mí quería que continuara viniendo todos los días, que estuviera ahí para todo, pero otra parte sabía que probablemente tenía razón. Una mañana, le pedí a Olivia que me ayudara a llamar a Raúl. Mis manos temblaban mientras marcaba el número. Estaba tan nervioso de escuchar su voz después de 15 años. ¿Y si me odiaba? ¿Y si me culpaba por todo? Contestó en el segundo timbre, y su voz era cálida y familiar. Dijo que estaba contento de que estuviera despierto, que vendría a visitarme pronto, que Elena nunca dejó de preocuparse por mí, incluso cuando trató de seguir adelante. Hablamos por tal vez 10 minutos, y cuando colgamos, me sentí más ligero de lo que me había sentido desde que desperté. Raúl estaba bien. Tenía su propia vida ahora, y no sonaba enojado o herido. Solo sonaba como mi amigo. Elena entró esa tarde y me dijo que había negociado con su jefe para trabajar parcialmente remoto. Me visitaría 3 veces por semana, pero no más que eso. Dijo que estaba determinada a no dejar que mi recuperación consumiera toda su vida, de la manera que sabía que habría hecho cuando era más joven. Quería discutir, pero entendí. Tenía un trabajo, amigos, una vida entera que existía antes de que despertara. No podía simplemente dejarlo todo. 3 semanas en rehabilitación, Will apareció con un andador. Dijo que era hora de tratar de ponerme de pie. Estaba emocionado y aterrorizado al mismo tiempo. Posicionó el andador y me ayudó a cambiar mi peso. Mis piernas temblaban tan fuerte que pensé que se colapsarían debajo de mí. Todo quemaba, y se sentía débil y mal. Pero me mantuve de pie por casi 1 minuto completo, antes de que Will me ayudara a bajar otra vez. Toda la gente en la sala de rehabilitación aplaudió. El logro se sintió tanto masivo como desgarradoramente pequeño, comparado con lo que solía poder hacer. Solía correr, jugar baloncesto, subir escaleras de 2 en 2. Ahora estar de pie por 60 segundos era una victoria digna de celebrar. Esa noche, Elena me llamó en lugar de visitarme. Dijo que había tenido una sesión reveladora con Jazmín. Se dio cuenta de que su matrimonio había fallado en parte porque eligió a alguien que necesitaba ser rescatado en lugar de alguien que ya estaba completo. Dijo que estaba aterrorizada de repetir ese patrón conmigo. Necesitaba descubrir cómo apoyarme sin hacer de mi recuperación toda su identidad. Escuché y traté de no sentirme herido. No estaba diciendo que no le importara. Estaba diciendo que le importaba tanto que necesitaba hacerlo de la manera correcta. Hablamos por 1 hora sobre límites y expectativas y cómo se veía realmente el apoyo saludable. No era la conversación romántica que había imaginado tener con ella, pero tal vez era más importante. La mañana siguiente, Olivia regresó con una carpeta tan gruesa que apenas cabía bajo su brazo. Acercó la mesa de noche y extendió papeles sobre cada centímetro de ella. Formularios para beneficios por discapacidad, cuentas médicas con números que hacían doler mi estómago, una póliza de seguro de vida que mis padres habían establecido años atrás, que ayudaría pero no cubriría todo. Me guió a través de cada documento lentamente, señalando líneas y explicando qué significaban. La deuda médica se había estado acumulando por 15 años. El seguro cubrió la mayoría, pero había brechas y copagos y cosas que nadie esperaba. Mis padres habían pagado lo que pudieron antes de morir. Después de eso, mi hermana se hizo cargo, pero tenía su propia familia y sus propias cuentas. Olivia dijo que encontraríamos un plan de pagos una vez que supiéramos qué podía hacer realmente a largo plazo. Tal vez podría trabajar algún día, tal vez necesitaría cuidados continuos. Demasiado temprano para saberlo con certeza. Prometió ayudarme a construir un plan financiero realista, pero ahora solo se trataba de entender dónde estaban las cosas. Firmé formularios hasta que mi mano se acalambró. Cada firma se sintió como aceptar un futuro que no había elegido. Unos días después, Elena apareció cargando una caja pequeña. La puso en mi regazo y abrió la tapa. Mi teléfono viejo estaba dentro, conectado a un cargador que se veía antiguo comparado con el elegante que sacó de su bolsillo. Lo había encontrado en la unidad de almacenamiento donde mi hermana guardaba mis cosas. Debajo del teléfono había impresiones, páginas y páginas de ellas. Conversaciones de chat grupal de los años. Nuestro grupo de amigos hablando de mí, como si ya me hubiera ido. Leí a través de mensajes sobre la boda de Juan y el nuevo bebé de Ana y la mudanza de Carlos a Barcelona. Me mencionaban a veces, recordaban historias, se preguntaban si alguna vez despertaría. Era extraño verme discutido como un recuerdo, como alguien que solía existir pero ya no. Un mensaje de hace 3 años me hizo parar. Ana había escrito sobre visitarme en mi cumpleaños y qué raro se sintió hablar con alguien que no podía responder. Juan respondió diciendo que ya no podía hacer visitas al hospital porque dolía demasiado. Todos estuvieron de acuerdo en que nunca me olvidarían,
pero tenían que seguir viviendo. Entendí eso. Lo hice, pero leerlo aún se sintió como ver mi propio funeral. Esa noche, Elena y yo tomamos una decisión. Escucharíamos todo el mensaje de voz juntos, no más parar después de 30 segundos. Sacó su teléfono y nos sentamos cerca en mi cama de hospital. Presionó reproducir. Mi voz más joven se derramó por el pequeño altavoz, desesperada y asustada, y tan completamente enamorada que dolía escuchar. Me escuché explicar sobre estar herido y sentirme como un plan de respaldo. Sobre Raúl diciéndome la verdad, sobre no querer pasar mi vida preguntándome qué podríamos haber sido. Mi voz se quebró cuando dije que la amaba. Luego vino el sonido que había estado temiendo. El impacto, metal aplastándose, vidrio rompiéndose, un grito que podría haber sido mío. Luego nada. El mensaje de voz se cortó. Nos sentamos en silencio pesado por mucho tiempo. La mano de Elena encontró la mía y la apretó. Finalmente rompí el silencio. Le dije que entendía por qué me sentía así entonces. El miedo y el dolor y la necesidad desesperada de arreglar todo antes de que fuera demasiado tarde. Pero no podía dejar que ese momento definiera todo ahora. Ya no éramos esas personas. Ese accidente no podía decidir nuestro futuro. Elena se movió en la cama y me miró directamente. Dijo que necesitaba contarme algo sobre su matrimonio. Terminó porque siempre evitaba las conversaciones difíciles. Cada vez que algo se sentía roto entre ellos, encontraba un proyecto en el que enfocarse en su lugar. Remodelar la cocina, planear unas vacaciones elaboradas, ofrecerse voluntaria para tareas extra de trabajo, cualquier cosa para evitar sentarse y enfrentar lo que realmente estaba mal. Su ex finalmente la confrontó sobre eso. Dijo que se sentía como si estuviera viviendo con una compañera de cuarto que gestionaba problemas en lugar de una pareja que los compartía. Trató de cambiar, pero los patrones eran demasiado profundos. Se separaron después de 5 años y se divorciaron un año después. Me miró cuando terminó y dijo, esto no se trataba de mí o nuestra historia. Se trataba de patrones que necesitaba cambiar en sí misma, sobre aprender a permanecer presente, incluso cuando las cosas se ponían incómodas, en lugar de siempre tratar de arreglar todo. La 5ª semana llegó y también Raúl. Una enfermera me ayudó a sentarme más derecho antes de que entrara. Cuando cruzó la puerta, apenas lo reconocí. Más viejo, obviamente, barba, anteojos diferentes, pero la misma sonrisa cálida. Nos abrazamos cuidadosamente alrededor de mis líneas intravenosas. Ambos lloramos un poco. Acercó una silla y se sentó. Admitió algo sobre lo que me había preguntado por semanas. Dijo que siempre supo que Elena me miraba diferente. Incluso cuando estaban juntos, podía verlo. Su cara cambiaba cuando mi nombre salía en la conversación. Cuando alguien contaba una historia sobre mí, toda su expresión se suavizaba de una manera que nunca lo hizo con él. Dijo que trató de no importarle porque ella era amable y presente y realmente trataba de amarlo. Pero no puedes forzar ese tipo de conexión. Lo sabía entonces. Y definitivamente lo sabía ahora después de años de pensar en eso. Después de que Raúl se fue, Elena regresó. Me dijo que ella y Raúl habían hablado privadamente en el pasillo. Hicieron un acuerdo. No se triangularían o se pondrían en el medio de lo que fuera que pasara entre ella y yo. Nada de pedirle a Raúl que transmitiera mensajes o verificara cómo me estaba sintiendo. Nada de ponerlo en una posición donde tuviera que elegir bandos o manejar nuestra relación. Querían proteger su amistad. Habían trabajado demasiado duro para reconstruirla después de su ruptura para arruinarla repitiendo viejos patrones dolorosos. Asentí y dije que tenía sentido. Raúl había sido un buen amigo para ambos. Merecía mejor que ser puesto en el medio otra vez. La 6ª semana trajo un revés que debería haber visto venir. Will me tenía trabajando con el andador en la sala de terapia. Lo estaba haciendo bien, dando pasos cuidadosos mientras él me asistía, pero me volví confiado. Pensé que podía empujar más lejos de lo que recomendaba. Lo convencí de dejarme tratar de caminar hasta la pared lejana en lugar de solo el punto medio. A mitad de camino, mis piernas comenzaron a temblar. Will me dijo que parara y descansara, pero seguí. 3 pasos después, mis piernas fallaron completamente. Caí fuerte, golpeé el piso con mi cadera, tomando la mayor parte del impacto. Todos en el cuarto corrieron. Will me examinó cuidadosamente mientras yacía ahí sintiéndome estúpido y avergonzado. Los moretones fueron malos, lo suficientemente malos como para tener que parar la fisioterapia por una semana mientras sanaban. Una semana entera de progreso perdida, porque no pude escuchar a alguien que realmente sabía lo que estaba haciendo. Elena me dijo más tarde esa semana sobre una conversación que tuvo con Jazmín. Su terapeuta le pidió explorar una posibilidad aterradora. Tal vez necesitaba dar un paso atrás de las visitas tan frecuentes. Tal vez su presencia constante se estaba convirtiendo en una muleta emocional para ambos. Elena dijo que luchó contra la idea al principio. Se puso defensiva. Dijo que solo estaba siendo solidaria. Pero Jazmín empujó de vuelta gentilmente. Preguntó si Elena estaba apoyando mi recuperación o tratando de ser esencial para ella. Preguntó si me estaba ayudando a construir independencia o haciéndose necesaria. Elena me admitió que las preguntas pegaron fuerte. Se dio cuenta de que había estado midiendo su valor por cuánto la necesitaba. Jazmín le dijo que mi recuperación no podía ser sobre ganar su amor o probar que valía su sacrificio. Tenía que ser sobre mí aprendiendo a vivir otra vez, independientemente de si terminábamos juntos. Tuvimos la conversación difícil 2 días después. Elena se sentó en la silla al lado de mi cama en lugar de en la cama conmigo. Dijo que quería ser mi amiga primero. Amigos reales.
Mientras reconstruía habilidades básicas de vida e independencia, sin presión sobre romance o líneas de tiempo de relación, solo dos personas aprendiendo a conocerse otra vez en este contexto completamente diferente. Me sentí defensivo inmediatamente. Quería argumentar que éramos más que amigos y siempre lo habíamos sido, pero me detuve. Me forcé a realmente escuchar. Tenía razón. Aún estaba reaprendiendo cómo ducharme sin ayuda, cómo vestirme, cómo pasar un día completo sin agotarme completamente. No podía saltar directamente a una relación cuando aún estaba descubriendo cómo ser un adulto funcional. Dolía escucharlo, pero sabía que era verdad. La próxima vez que Elena visitó, trajo un sobre, blanco simple, sellado. Me lo dio y dijo que me había escrito una carta larga sobre quién era a los 21 versus quién es ahora a los 36, sobre las maneras en que había crecido y las maneras en que aún luchaba. Dijo que podía leerla cuando estuviera listo, sin presión, sin línea de tiempo, solo cuando se sintiera correcto. Sostuve el sobre cuidadosamente y le agradecí. Después de que se fue, lo puse en la mesita junto a mi cama. No estaba listo todavía, pero saber que estaba ahí, saber que se había tomado el tiempo de escribir todo lo que quería que entendiera, eso significaba algo. Significaba que estaba tratando tan duro como yo de hacer esto correcto, en lugar de solo rápido. Esa noche, abrí el sobre y saqué 3 páginas cubiertas con la letra de Elena. Escribió sobre abandonar la escuela de posgrado a los 23 porque no podía concentrarse en nada excepto preguntarse si despertaría. Describió conocer a su exesposo en un evento de recaudación de fondos del hospital 2 años después. Cómo parecía estable y amable, y nada como el caos que sentía por dentro. Admitió que se casó con él en parte porque nunca pedía demasiado de ella, nunca empujó más allá de las paredes que había construido. Las páginas detallaban su promoción en el trabajo, el apartamento que compró sola después del divorcio, las sesiones de terapia, donde aprendió que siempre elegía personas que podía arreglar en lugar de personas que la desafiaban a crecer. Terminó diciendo que me amaba, pero no sabía si amaba al yo real, o solo la idea de finalmente conseguir el final que había imaginado por 15 años. Lo leí 2 veces, y luego lo puse cuidadosamente. Todo este tiempo, había estado enfocado en si ella aún me quería, si podíamos hacer que esto funcionara, si merecía otra oportunidad, pero no había pensado en quién era realmente más allá de alguien que amaba a Elena. El accidente robó mi oportunidad de construir una carrera, descubrir qué me importaba, convertirme en una persona completa con intereses y metas, y una vida que significara algo. Yací en la cama mirando el techo, y me di cuenta de que no tenía idea de qué tipo de persona quería ser ahora. Elena apareció 2 días después en lugar del día siguiente como de costumbre. Explicó que vendría 2 veces por semana en lugar de 3, que ambos necesitábamos espacio para existir por separado en lugar de orbitar constantemente alrededor del otro. Mi pecho se apretó con soledad, pero me forcé a asentir y decir que entendía. Después de que se fue, noté algo cambiar durante mi sesión de terapia de la tarde con Will. Realmente traté más duro. Luché a través del dolor en mis piernas, sin pensar en ahorrar energía para estar presente y comprometido cuando Elena visitara. Will también lo notó, y aumentó la resistencia en la máquina de prensa de piernas, haciéndome trabajar músculos que había estado ahorrando por semanas. El ardor se sintió bien de una manera que no esperaba, como si estuviera construyendo algo para mí mismo, en lugar de solo performar recuperación para que alguien fuera testigo. La siguiente semana, me senté para almorzar en la cafetería de rehabilitación, al lado de otro paciente que había estado comiendo solo todos los días. Tenía tal vez 50 años con una ligera caída del lado izquierdo de su cara por un derrame cerebral 6 meses atrás. Pregunté si el asiento estaba ocupado, y sacudió la cabeza. Así que me acomodé con mi bandeja. Comimos en silencio por unos minutos, antes de que señalara mi andador y dijera que el suyo era el mismo modelo. Señalé su mano izquierda haciendo ejercicios de terapia con una pelota de estrés, y dije que también tenía una de esas. Comenzamos a comer juntos todos los días después de eso, comparando cuántos pasos podíamos manejar, o quejándonos de qué tan agotador era reaprender cosas que nuestros cuerpos solían hacer automáticamente. Tener a alguien más con quien hablar además del personal médico, y Elena me hizo sentir menos como un paciente y más como una persona normal, que solo estaba pasando por algo difícil. Elena me dijo durante su siguiente visita que había comenzado a asistir a un grupo de apoyo para cuidadores los martes por la noche. Describió sentarse en un círculo con otras personas que amaban a alguien que estaba pasando por recuperación o enfermedad crónica. Una mujer compartió sobre la adicción de su esposo, cómo había pasado años tratando de salvarlo, pagando sus deudas e inventando excusas, y básicamente haciendo todo excepto dejarlo enfrentar consecuencias reales. La mujer dijo que finalmente se dio cuenta de que no lo estaba ayudando a mejorar. Solo estaba haciendo posible que él se mantuviera enfermo mientras se sentía como una heroína por quedarse con él. Elena dijo que los paralelos la golpearon fuerte. Había estado midiendo su valor por cuánto la necesitaba, haciéndose necesaria para mi recuperación en lugar de ayudarme a construir independencia real. La mujer en el grupo dijo, lo más difícil fue dar un paso atrás y confiar en que la persona que amas puede sobrevivir sin que la rescates constantemente. Hannah McKeel apareció la siguiente semana con una carpeta de cuero llena de formularios y una energía tranquila, que me hizo sentir como tal vez todo este lío legal era realmente manejable.
Explicó que restaurar mi capacidad de tomar mis propias decisiones médicas y financieras significaba probar a un juez que entendía mi situación y podía abogar por mí mismo. Pasamos 2 horas revisando papeles mientras me hacía preguntas sobre mi plan de tratamiento, mi situación de vivienda, lo que quería para mi futuro. Firmé formularios y puse iniciales en páginas, y sentí algo poderoso cambiar dentro de mí. Por meses, otras personas habían estado tomando decisiones sobre mi cuerpo y mi vida porque legalmente no era considerado capaz. Ahora estaba tomando de vuelta ese poder, aunque el sistema parecía diseñado para personas que tenían a alguien que las guiara a través de cada paso confuso. Hannah prometió archivar todo para el final de la semana y dijo que tendríamos una fecha de audiencia dentro de un mes. Elena se sentó en el piso de su apartamento esa misma noche, rodeada de cuadernos viejos y su laptop abierta en una aplicación de música. Se desplazó por playlists que había hecho a lo largo de los años hasta encontrar una llamada Congelado en el tiempo, de cuando tenía 21. Las canciones eran todas de ese año, cosas que habían estado sonando en cafés y radios de autos cuando apenas estábamos descubriendo quiénes éramos. Hizo clic a través de las pistas y recordó haberla hecho durante el primer año de mi coma, cuando aún pensaba que podía despertar cualquier día y simplemente continuaríamos donde lo dejamos. Seleccionó toda la playlist y presionó eliminar. Luego le contó a Jasmine sobre eso durante su siguiente sesión. Dejar ir esa playlist se sintió como liberar una versión de fantasía de nosotros que nunca realmente existió. Dijo que las personas que éramos entonces no sabían nada sobre construir una relación real, solo sabían cómo quererse desde una distancia segura. Will organizó una salida supervisada a la intersección donde había pasado el accidente. Me llevó ahí un miércoles por la mañana con otro miembro del personal en el asiento trasero por si acaso. Estacionamos al otro lado de la calle y miré la esquina donde solía estar el poste de luz antes de que lo reemplazaran. Mis manos comenzaron a temblar primero. Luego mi respiración se volvió apretada y rápida, y no podía tirar suficiente aire a mis pulmones. Los bordes de mi visión se volvieron borrosos, y escuché la voz de Will desde muy lejos diciéndome que me enfocara en su conteo. Me forcé a respirar por 4 conteos, mantener por 4, salir por 4, justo como me había enseñado mi terapeuta. Presioné mis pies firmes contra el piso del auto, y nombré 5 cosas que podía ver, 4 cosas que podía tocar, 3 cosas que podía escuchar. El pánico no desapareció, pero dejó de crecer, dejó de amenazar con tragarme completamente. Después de 10 minutos, pude respirar normalmente otra vez, y Will preguntó si quería irme. Sacudí la cabeza, y nos quedamos ahí por otros 20 minutos, mientras solo miré esa esquina, y me dejé recordar qué pasó, que sobreviví, que aún estaba aquí. Elena me encontró en un parque cerca de las instalaciones de rehabilitación esa tarde. Trajo comida para llevar de un lugar tailandés, y nos sentamos en un banco comiendo pad thai directamente de los contenedores sin hablar mucho. El silencio se sintió cómodo en lugar de pesado. Después de un rato, mencionó que había estado manejando una ruta diferente para evitar esa intersección por 15 años, agregando 10 minutos a su viaje, solo para no tener que ver el lugar donde todo cambió. Tal vez la próxima vez podríamos mapear una nueva ruta juntos, dijo. No el camino viejo, y no su camino de evitación, sino algo diferente que no cargara tanto peso. Le dije que sonaba bien, y regresamos a comer mientras veíamos personas paseando perros y niños jugando en los columpios. Le admití a Elena la próxima vez que me visitó, que la había puesto en un pedestal por tanto tiempo. La había convertido en esta persona perfecta en mi mente, que no podía hacer nada mal. Ahora estaba tratando de verla como alguien real con fallas y sentimientos complicados y una vida entera de la que no sabía nada. Se rió, pero salió triste y cansado. Dijo que probablemente era lo más honesto que había dicho desde que desperté, que había sentido que la miraba como si fuera algún tipo de santa por visitar todos esos años, cuando realmente había sido solo una persona tratando de descubrir cómo vivir con culpa y dolor y amor todo enredado junto. Nos quedamos con esa verdad por un rato, ambos reconociendo que lo que construyéramos ahora tenía que estar basado en quiénes éramos realmente, en lugar de quién habíamos imaginado que era el otro. Elena le confesó a Jasmine durante su sesión esa semana que estaba comenzando a sentirse atraída hacia mí otra vez, pero era diferente ahora, menos desesperado y frenético, más firme y fundamentado. Lo describió como querer conocerme mejor en lugar de necesitar salvarme o ser salvada por mí. Jasmine preguntó si eso la asustaba, y Elena admitió que sí, porque ya no confiaba en su propio juicio sobre relaciones. Cada vez que se había sentido fuertemente por alguien, había estado envuelto en tratar de arreglarlos o evitar sus propios problemas. Pero tampoco podía negar que algo real estaba creciendo entre nosotros. Algo que se sentía menos como la fantasía que había estado manteniendo, y más como 2 personas reales, aprendiendo a verse claramente por primera vez. Llamé a la oficina de Jasmine la mañana siguiente y pregunté si podía reservar una sesión individual antes de nuestro próximo encuentro conjunto con Elena. La recepcionista me programó para 2 días después. Cuando llegué, Jasmine se sentó frente a mí con su bloc de notas y preguntó en qué quería trabajar. Le dije que necesitaba ayuda para descubrir cómo hablar con Elena sobre seguir adelante sin hacerla sentir responsable por mi felicidad, o como si la estuviera presionando hacia algo para lo que no estaba lista. Jasmine asintió y sacó una hoja de papel en blanco. Me hizo escribir exactamente lo que quería decir. Luego fuimos línea por línea, cortando cualquier cosa que sonara como si estuviera pidiendo a Elena que me arreglara o salvara.
Practicamos diferentes escenarios donde Elena podría responder con vacilación o incertidumbre, y Jazmín me entrenó sobre cómo escuchar sin volverme defensivo o tratar de convencerla de sentir diferente. Para el final de la hora, tenía un guión que se sentía honesto, pero no desesperado, claro, pero no exigente. Jazmín me recordó que cualquier cosa que Elena decidiera, necesitaba estar trabajando en construir mi propia vida separada de ella. Salí sintiéndome nervioso, pero más preparado de lo que me había sentido sobre cualquier cosa desde que desperté. La sesión conjunta pasó 3 días después en la oficina de Jazmín. Elena se sentó en un extremo del sofá, y yo en el otro, ambos tensos y cuidadosos. Jazmín nos pidió hablar sobre cómo se verían las citas si decidíamos intentarlo. Fui primero usando el guión que había practicado, explicando que quería que fuéramos despacio con revisiones regulares sobre cómo nos estábamos sintiendo ambos. Dije que no podía prometer nada sobre el futuro todavía, y necesitaba quedarme en terapia individual para seguir trabajando en mí mismo. Elena se veía sorprendida pero aliviada. Agregó que necesitaba las mismas cosas, más ambos siendo honestos si surgían dudas o preocupaciones. Jazmín escribió todo en una pizarra blanca, y pasamos los siguientes 40 minutos delineando límites y expectativas específicos. Se sintió extrañamente formal, como si estuviéramos negociando un contrato comercial en 1907, lugar de hablar de nuestros sentimientos. Pero también se sintió más seguro que solo esperar que descubriéramos todo mientras íbamos. Cuando la sesión terminó, teníamos un marco claro que se sentía manejable en lugar de abrumador. La 13ª semana de fisioterapia llegó, y Will me hizo tratar de caminar sin el andador. Lo había estado usando menos y menos en los últimos días, pero esta fue la primera vez que quiso que fuera completamente sin apoyo. Se quedó lo suficientemente cerca para atraparme si caía y me dijo que fuera despacio. Di un paso, luego otro, mis piernas temblando por el esfuerzo de sostener mi peso completo. 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos. Todo el personal de rehabilitación se había reunido para mirar, y cuando llegué a 6 pasos antes de necesitar parar, todos comenzaron a aplaudir y gritar. Will sonrió y me dio una palmada en el hombro. Fue una pequeña victoria comparada con lo que la mayoría de la gente podía hacer sin pensar, pero significaba que me estaba acercando a poder vivir solo. Eso se sintió más importante que cualquier resultado romántico. Podía cuidar de mí mismo. Podía construir una vida que funcionara incluso si Elena y yo no funcionábamos. Elena me mandó un mensaje la tarde siguiente preguntando si quería visitar un pequeño museo de arte con ella como amigos, sin presión o expectativas adjuntas. Dije que sí, y nos encontramos ahí el sábado por la mañana. El museo era silencioso y pequeño, solo 3 salas de pinturas y esculturas. Caminamos lentamente por las exhibiciones, parando a mirar piezas que captaron nuestra atención. Elena señaló detalles en una pintura de paisaje que nunca habría notado. La hice reír comparando una escultura abstracta con una forma rara de pasta. Pasamos casi 2 horas ahí solo hablando de lo que veíamos, compartiendo opiniones, no estando de acuerdo sobre qué piezas nos gustaban más. Fue la primera vez que simplemente disfrutamos la compañía del otro, sin el peso de nuestra historia aplastando todo. Ninguna discusión sobre el accidente o el coma, o lo que significábamos el uno para el otro. Solo 2 personas mirando arte y hablando de cosas normales. A la mitad de la segunda sala, el museo comenzó a llenarse con un grupo de turistas. De repente, había 30 personas aglomerándose alrededor de las pinturas, hablando fuerte, moviéndose cerca. El ruido y los cuerpos presionaron a mi alrededor, y mi pecho se apretó. Sentí mi respiración acelerar, y mi visión comenzó a volverse borrosa en los bordes. El pánico se construyó en mi pecho como algo vivo tratando de arañar para salir. Murmuré una excusa a Elena sobre necesitar el baño, y caminé tan firmemente como pude hacia la salida. En el baño, me encerré en un cubículo y me forcé a usar las herramientas de manejo que mi terapeuta me había enseñado. Respirar por 4 conteos, mantener por 4, salir por 4. Presioné mis pies firmes contra el piso, y nombré 5 cosas que podía ver, 4 cosas que podía tocar, 3 cosas que podía escuchar. El pánico no desapareció, pero dejó de crecer. Después de 10 minutos, pude respirar normalmente otra vez. Me lavé la cara y regresé a encontrar a Elena. Se veía preocupada, pero no hizo preguntas. Terminamos de mirar la última sala y luego salimos. Afuera del museo, Elena preguntó si estaba bien. Le conté sobre el ataque de pánico y cómo logré calmarme. Escuchó sin tratar de arreglarlo o mejorarlo, simplemente reconociendo que había pasado. Luego, dijo algo que hizo que mi estómago se hundiera. Me dijo claramente que no podía prometerme un futuro que aún no podía ver. Necesitaba saber que estaría bien incluso si decidíamos que éramos mejores como amigos. Cada parte de mí quería argumentar, convencerla de que pertenecíamos juntos, que había esperado 15 años por esto. Pero me forcé a parar y simplemente decir que entendía. Le dije que estaba trabajando en construir una vida que no estuviera centrada completamente en ella. Dolía decirlo, pero también era verdad. Elena asintió y caminamos de vuelta al estacionamiento en silencio. Esa semana, me inscribí en un curso en línea sobre marketing digital. La tecnología había cambiado tanto desde que trabajé por última vez, que apenas reconocía la mitad de los términos que usaban. Las primeras lecciones fueron difíciles de seguir porque mi cerebro aún se cansaba fácilmente y la información se sentía abrumadora. Pero tener una meta más allá de la fisioterapia me dio algo hacia lo que trabajar. Tomé notas y volví a ver videos cuando no entendía algo. Iba lento,
pero se sentía bien aprender habilidades que realmente podrían ayudarme a encontrar trabajo algún día. No solo me estaba recuperando, estaba construyendo hacia algo. Elena tuvo su propia sesión con Jazmín esa semana. Le dijo a Jazmín que había decidido que estaba abierta a tratar de salir conmigo lenta y cuidadosamente, pero necesitaba descubrir cómo comunicar eso de una manera que fuera honesta sobre sus miedos y límites. No quería precipitarse como había hecho con su exesposo, haciendo promesas que no podía mantener, pero tampoco quería alejarme completamente cuando algo real estaba creciendo entre nosotros. Jazmín la ayudó a practicar diferentes maneras de decirlo, hasta que Elena se sintió confiada de que podía sacar las palabras sin darme falsas esperanzas o apagar todo. Representaron escenarios donde yo podría reaccionar con demasiado entusiasmo o demasiada decepción, y Jazmín la entrenó para mantenerse firme en lo que realmente sabía que podía ofrecer. Cuando Elena y yo nos encontramos para café al día siguiente, saqué la idea de un plan de citas estructurado antes de que pudiera decir cualquier cosa. Sugerí revisiones semanales sobre cómo nos estábamos sintiendo ambos, sin etiquetas o expectativas por 3 meses, y ambos manteniéndonos responsables por nuestro trabajo de crecimiento individual. Toda la cara de Elena se relajó. Se veía aliviada de que estuviera pensando prácticamente en lugar de solo románticamente. Dijo que sonaba bien y luego agregó sus propios requisitos. Ambos teníamos que mantenernos en terapia. Necesitábamos dosificar la intimidad física cuidadosamente y teníamos que ser completamente transparentes sobre dudas o preocupaciones cuando surgieran. Estuve de acuerdo con todo. Nos quedamos sentados ahí por un minuto, mirándonos a través de la mesa, ambos conscientes de que estábamos haciendo un acuerdo formal sobre algo que solía sentirse natural y fácil. Luego Elena extendió su mano para que la estrechara como si estuviéramos cerrando un trato comercial. Me reí y estreché su mano. Ella también comenzó a reír. Ambos nos quedamos ahí riéndonos de qué formales estábamos siendo, qué extraño se sentía estructurar algo que solía simplemente pasar entre nosotros sin pensar. Pero debajo de la incomodidad había alivio. Estábamos intentando. Nos estábamos eligiendo cuidadosamente esta vez, con ojos abiertos y expectativas realistas. No era el gran gesto romántico de 15 años atrás. Era algo más silencioso y fundamentado. Algo que realmente podría durar. 2 semanas después, Olivia me ayudó a mudarme a un apartamento de rehabilitación supervisado en el 3er piso de un edificio diseñado para personas como yo. El lugar tenía una cocina pequeña, un baño con barras de apoyo por todas partes y un dormitorio que se sentía enorme comparado con mi espacio hospitalario. Una miembro del personal llamada Rita checaba 2 veces al día para asegurarse de que me las estuviera arreglando bien y para ayudar si me atascaba en algo. La primera mañana solo, me quedé en la cocina mirando la estufa como si fuera tecnología alienígena. Sabía cómo cocinar antes del accidente, pero mis manos temblaban cuando traté de romper huevos en una sartén. Los quemé negro en el primer intento, activé la alarma de humo, y tuve que abrir todas las ventanas mientras Rita venía corriendo por las escaleras. No me hizo sentir estúpido por eso, simplemente me mostró cómo ajustar el calor, y se quedó cerca mientras lo intentaba otra vez. Esa noche, traté de hacer pasta, y logré hervir el agua por encima, creando un desastre en la estufa que tomó 20 minutos limpiar. Para el final de la primera semana, había quemado la cena 2 veces, casi me corté el dedo picando verduras, y me sentí agotado solo tratando de alimentarme. Pero estaba aprendiendo. Cada tarea pequeña como doblar ropa o lavar platos se sentía como una victoria porque hace 3 meses ni siquiera podía pararme sin ayuda. Rita comenzó a dejarme solo por periodos más largos, checando solo una vez al día, y me sentí orgulloso de que me las estuviera arreglando incluso cuando las cosas salían mal. El sábado, Elena me invitó a conocer a algunos de sus amigos en un lugar casual de 1909. Almuerzo en el centro. Me recogió y manejamos juntos, mi estómago apretado de nervios sobre conocer gente de su vida actual. El restaurante tenía asientos al aire libre, y 4 personas ya estaban ahí cuando llegamos. Elena me presentó como alguien importante para ella, sin explicar más, y todos sonrieron e hicieron espacio en la mesa. Una mujer llamada Sara trabajaba con Elena y habló sobre el drama de su oficina. Un chico llamado Jaden preguntó sobre mi progreso de rehabilitación sin ser raro al respecto. Otros 2 amigos, Ana y Juan, eran una pareja que conocía a Elena desde su matrimonio. Eran amables y curiosos, pero no presionaron cuando di respuestas cortas sobre dónde había estado por 15 años. Me quedé ahí comiendo un sándwich y escuchándolos hablar sobre planes de fin de semana, frustraciones del trabajo y un viaje de senderismo que estaban planeando. Me di cuenta de que esta era la vida real de Elena ahora. Esta era su gente, sus rutinas, su mundo que existía completamente separado de mí. No les estaba pidiendo que hicieran espacio para mí o cambiaran cualquier cosa. Solo me estaba invitando a ver esta parte de su vida y dejándome decidir si quería ser parte de ella. El almuerzo duró 2 horas, y me sentí cansado al final de toda la interacción social, pero era un cansancio bueno. Cuando Elena me llevó de vuelta a mi apartamento, preguntó cómo había ido y le dije que se sintió bien ser incluido sin presión. La siguiente semana, Sara invitó a ambos a una cena en su casa. Era casual, solo 8 personas en total, y ayudé a Elena a cargar un plato que había hecho para contribuir. Estábamos sentados en la sala de Sara conversando cuando sonó el timbre y Sara contestó.
Un hombre alto en sus 40 estaba ahí sosteniendo una caja, y lo reconocí de las fotos que Elena me había mostrado, su ex esposo. Le entregó la caja a Sara, explicando que había encontrado algunas de sus cosas en su garaje de cuando todos eran compañeros de apartamento años antes. Todos se quedaron callados e incómodos por un segundo. Elena se levantó y dijo hola, e intercambiaron un abrazo breve que se veía rígido, pero no hostil. Me miró, y Elena nos presentó sin explicar quién era yo. Nos dimos la mano. Se quedó tal vez 5 minutos haciendo conversación sobre su nuevo trabajo antes de irse. Después de que se fue, la tensión en el cuarto se alivió y la conversación comenzó a fluir otra vez. Más tarde esa noche, cuando Elena me llevó a casa, sacó el tema sin que yo preguntara. Dijo que verlo ahora se sintió diferente de lo que esperaba. No había dolor o enojo o preguntas sobre qué podría haber sido. Ambos habían seguido adelante completamente y construido vidas separadas, y eso se sintió como un cierre real. Se veía más ligera después de decirlo, como si hubiera estado cargando algún peso que no sabía que estaba ahí hasta que se fue. Unos días después, Elena y yo estábamos sentados en el sofá de mi apartamento bebiendo té cuando se quedó callada. Miró su taza por un rato antes de hablar. Admitió que había repetido la escena de mí rechazándola en la puerta de mi apartamento miles de veces a lo largo de los años. En su versión, había dicho que sí cuando pidió una oportunidad, y habríamos descubierto todo juntos, en lugar de perder 15 años. Se preguntaba constantemente qué habría pasado si hubiera manejado mi dolor diferentemente, si se hubiera explicado mejor, si alguno de nosotros hubiera sido más valiente. Escuché sin interrumpir, mi pecho doliendo por el dolor en su voz. Cuando terminó, le dije que había hecho lo mismo. Había pasado incontables horas en el hospital repitiendo ese momento, deseando poder volver atrás y elegir diferente. Pero éramos niños entonces, dije. No sabíamos cómo manejar situaciones imposibles o comunicarnos cuando estábamos heridos. Estábamos haciendo lo mejor que podíamos con lo que entendíamos en ese momento. Elena asintió y se secó los ojos. Nos quedamos ahí en silencio por un rato, y algo pesado que había estado sentado entre nosotros finalmente se levantó. No podíamos cambiar el pasado, pero tal vez podíamos perdonarnos por no saber mejor entonces. Esa noche, después de que Elena se fue, abrí mi laptop y comencé a escribir. Escribí toda la historia desde el principio, comenzando con mirar el camión de mudanzas desde mi ventana, la llamada con Raúl, la carrera al aeropuerto, el accidente, despertar 15 años después, todo lo que había pasado desde entonces. Me tomó 3 horas, y mis manos se acalambraron de escribir, pero necesitaba sacarlo todo. Cuando terminé, lo leí una vez, y luego se lo mandé a Raúl en un email. Le pedí sus pensamientos honestos, no sobre Elena y yo específicamente, sino sobre cómo estaba manejando todo. Quería saber si pensaba que estaba abordando esto de la manera correcta, o si me estaba perdiendo algo obvio. Presioné enviar antes de poder pensarlo demasiado, y luego me fui a la cama. A la mañana siguiente, Raúl había respondido con un mensaje largo. Dijo que estaba orgulloso de cómo estaba manejando todo, que no podía ser fácil despertar en un mundo completamente diferente y tener que reconstruir desde cero. Me dijo que estaba feliz con su propia vida ahora, tenía un buen trabajo y una novia con la que hablaba en serio, y quería el mismo tipo de satisfacción para Elena y para mí. Dijo que merecíamos descubrir lo que queríamos sin culpa o presión del pasado. Su calidez y apoyo hicieron que se me cerrara la garganta. Guardé el email para leerlo otra vez después. Cuando Elena vino esa tarde, le mostré lo que le había mandado a Raúl y su respuesta. Los leyó ambos cuidadosamente, sus expresiones suaves. Cuando levantó la vista, preguntó si quería salir con ella en una cita real. No una visita al hospital o un encuentro relacionado con terapia, sino una cita real donde nos arregláramos y tratáramos de divertirnos como gente normal. Mi corazón comenzó a latir fuerte, y dije que sí inmediatamente, probablemente demasiado rápido, pero no me importó. Sonrió y dijo que planearía algo para el fin de semana. Los siguientes días se arrastraron lentamente mientras trataba de no obsesionarme sobre qué usar o de qué hablaríamos. Llegó la mañana del sábado, y Elena me recogió usando un vestido azul que nunca había visto antes. Había pedido prestada una camisa más bonita de mi amigo de rehabilitación, y realmente me había peinado el cabello. Manejamos a un café cerca de un parque grande, y ordenamos bebidas. Luego caminamos por los senderos hablando de cosas actuales. Me contó sobre un libro que estaba leyendo, y le conté sobre el curso en línea que estaba tomando. Discutimos programas que ambos habíamos visto y lo que queríamos del próximo año. La conversación fluyó fácilmente sin ninguno de nosotros mencionando el pasado o el accidente. En un punto, nuestras manos se tocaron y tomé la suya cuidadosamente. Apretó de vuelta y caminamos así por un rato. Se sintió tanto familiar, como algo que habíamos hecho 1000 veces antes, como completamente nuevo, como dos personas diferentes conociéndose frescamente. Nos sentamos en un banco junto a un estanque y vimos patos nadar. Elena se recostó en mi hombro y me sentí más contento de lo que me había sentido en meses. Más tarde esa semana, Elena tuvo su sesión regular con Jazmín y le contó sobre la cita. Explicó que algo se sintió diferente esta vez. No estaba cayendo en modo cuidadora o tratando de arreglarme. Realmente estaba liderando partes de la conversación y tomando decisiones sobre dónde caminar. Se sintió como si estuviera con un compañero igual, en lugar de alguien que necesitaba rescatar. Jazmín señaló que eso era hacia lo que habían estado trabajando, y Elena necesitaba notar y apreciar cuando la dinámica se sintiera saludable, en lugar de solo preocuparse de cuándo podría salir mal.
Elena estuvo de acuerdo y dijo que se sentía esperanzada de una manera que estaba fundamentada, en lugar de desesperada. Mi día de alta de las instalaciones de rehabilitación llegó un jueves por la mañana. Will vino a mi apartamento una última vez para hacer una evaluación final y asegurarse de que estuviera listo. Caminé por todo el apartamento sin asistencia, hice desayuno mientras él miraba y respondí todas sus preguntas sobre mi horario de terapia ambulatoria. Firmó los papeles y me estrechó la mano, diciéndome que estaba orgulloso de mi progreso. Olivia pasó una hora después con más formularios para firmar, comprometiéndome con revisiones continuas de terapia y evaluaciones mensuales. Me recordó que esto era un comienzo, no un final, y necesitaba mantenerme al día con mis citas. Le agradecí por todo lo que había hecho para ayudarme a navegar el sistema. Después de que se fueron, me senté solo en mi apartamento, sintiéndome tanto emocionado como asustado de ser verdaderamente independiente. Esa noche, Elena vino con comida para llevar y una pequeña bolsa de regalo. Adentro había una llave extra de su apartamento. Explicó que era para seguridad y acceso, pero no una invitación a mudarme. Quería que la tuviera en caso de emergencia o si necesitaba un lugar a donde ir, pero fue clara de que no estábamos listos para vivir juntos. Tomé la llave cuidadosamente y le dije que tampoco estaba listo para eso. Necesitaba probarme a mí mismo que podía arreglármelas solo primero, que podía construir una vida que fuera mía antes de tratar de fusionarla con la de alguien más. Se veía aliviada de que entendiera. Cenamos juntos y hablamos de cosas pequeñas, y cuando se fue, puse la llave en mi llavero junto a la llave de mi apartamento. Se sintió como una promesa de algo real y cuidadoso, algo que estábamos construyendo lentamente en lugar de precipitarnos. Una semana después, Elena me recogió y manejamos a la intersección donde había pasado el accidente 15 años atrás. Ninguno de nosotros dijo mucho durante el viaje. Miré por la ventana, viendo calles familiares pasar, notando qué tan diferente se veía todo ahora. Estacionó una cuadra lejos, y caminamos el resto de la distancia juntos. La intersección se veía ordinaria, solo otra esquina con un semáforo y paso peatonal. Elena había traído flores del supermercado, simples margaritas envueltas en plástico. Nos quedamos en la banqueta por un rato, ambos callados mientras mirábamos el lugar donde mi auto se había volteado y golpeado el poste de luz. Puse las flores cuidadosamente contra el poste, mis manos temblando un poco. Elena extendió la mano y tomó la mía, apretándola gentilmente. Dijo que no teníamos que regresar aquí otra vez a menos que quisiéramos, que esta podía ser la última vez si nos ayudaba a seguir adelante. Asentí, y caminamos lentamente de vuelta a su auto, aún tomados de la mano. Esa noche, ayudé a Elena a lavar los platos en su cocina, después de haber ordenado comida para llevar para la cena. Nos quedamos lado a lado en el fregadero, ella lavando y yo secando, cayendo en un ritmo fácil. Me pasó un plato y dijo que me amaba, así nomás. Ningún gran discurso o momento dramático. Casi se me cae el plato, pero logré ponerlo seguro en el mostrador. Le dije que también la amaba, mi voz firme y segura. Ambos nos sonreímos, sabiendo que estábamos eligiendo esto cuidadosamente en lugar de ser arrastrados por viejos sentimientos o culpa sobre lo que había pasado años atrás. 3 meses pasaron, y mi rutina se asentó en algo que se sentía real y duradero. Trabajaba medio tiempo desde mi apartamento, haciendo servicio al cliente para una compañía pequeña, respondiendo emails y tomando llamadas unas horas al día. Las sesiones de terapia pasaban 2 veces al mes ahora en lugar de semanalmente, y mantuve mis ejercicios físicos por mi cuenta. Raúl me llamó una noche para nuestro video chat regular y se veía genuinamente feliz contándome sobre la mujer con la que había estado saliendo por 2 meses. Trabajaba en su compañía y se habían conocido en un almuerzo de equipo. Preguntó sobre Elena y yo y le conté que íbamos despacio, pero se sentía correcto. Sonrió y dijo que estaba feliz por ambos, que todos merecíamos cosas buenas. El sábado pasado, Elena y yo organizamos una pequeña cena en su apartamento. Raúl vino con su nueva novia, y Elena invitó a 2 de sus amigos del trabajo. Mi amigo de rehabilitación apareció con una botella de vino, caminando ahora sin su bastón y yendo mucho mejor. Nos apretamos alrededor de la pequeña mesa de comedor de Elena, con sillas desiguales, y comimos pasta que había hecho. Hubo risas y conversación fácil, gente compartiendo historias divertidas de sus semanas y haciéndose preguntas unos a otros. Nadie hizo grandes discursos sobre segundas oportunidades o qué tan lejos habíamos llegado todos. Era solo gente que se preocupaba unos por otros compartiendo una noche normal juntos, pasando platos y rellenando vasos. Cuando todos se fueron alrededor de las 10, Elena y yo limpiamos la cocina juntos otra vez, y esa rutina simple se sintió como más que suficiente.